Ortiz. Adelante, Robertico. Buenos días nuevamente. Vamos con el tema que a Pablo le gusta y que el país tiene que enfrentar de manera decisiva en estos próximos años, desde ahora ya, que es el tema de la inmigración ilegal o el tema haitiano. Señores, se está debatiendo mucho, se está hablando mucho, se está comentando. Todo dominicano que se reúne con otro en una esquina tiene que tratar el tema haitiano, pero en la práctica se está haciendo poco, muy poco, para no decir nada, Todo lo que amamos esta patria, la República Dominicana que fundó Juan Pablo Duarte, nos duele ese tema, pero nosotros tenemos que tratarlo con la seriedad, con la responsabilidad, con el amor y con el dolor que ello encierra. Es un tema de país, es un tema de patria. Nosotros nos independizamos del pueblo haitiano en el 1844. El 27 de febrero, en la Puerta del Conde de la capital, se lanzó el grito de independencia. Pero ya los llanos del este, en el Ceibo, habían pronunciado la independencia desde el día antes, desde el 26 de febrero. Nosotros, a diferencia de los demás pueblos de América que se independizaron de Inglaterra, de Francia y de España, una gran cantidad, nosotros logramos la independencia de Haití, fue del pueblo haitiano. Y desde ese momento nosotros vivimos recelosos, cuidándonos de que el pueblo haitiano vuelva a invadirnos. Pues desde 1856, que fue la última batalla, fue en Dajabón, Sabana Larga, me parece. Desde ese año, el pueblo haitiano no ha tratado jamás de invadirnos desde el punto de vista militar. Y es prácticamente imposible, o totalmente imposible ya, al día de hoy, que el pueblo haitiano o que Haití nos invada a nosotros desde el punto de vista militar. Ahora, hay una nueva forma de invasión. ¿Y cuál es? La invasión pacífica. Nos están invadiendo a través de la frontera, principalmente la frontera terrestre, pacíficamente, caminando. ¿Cómo cruzan los haitianos por la frontera dominico-haitiana? Muy pacíficamente, muy tranquilamente, Pagándole, muy medalaganariamente, pagando un pequeño peaje a los militares de 200, 300, 400 y 500 pesos. ¿Tampoco? Sí. Ay, Dios Ustedes saben cuántos efectivos militares tienen las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. 66,000, Enrique, al día de hoy. 66,000. 37,000 y pico tiene el ejército, 12,000 y pico tiene la armada, o lo que conocemos como la marina, y 27,000 y pico tiene la fuerza aérea. Nuestra constitución y nuestras leyes dicen claramente, la función de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana es proteger el territorio nacional, la integridad del territorio nacional, y defender la patria. Ahora, la pregunta sería, ¿está las Fuerzas Armadas de la República Dominicana defendiendo a la República Dominicana en los actuales momentos? No, ni por asomo. Pero además tenemos, Jairo, alrededor de 30,000 policías activos en la República Dominicana, que aunque no son específicamente un cuerpo militar, pero es un cuerpo civil armado que también tienen su función de defender la patria de ser necesario, además de proteger a la población civil y organizar y mantener el orden. El orden, claro. Todos esos campamentos que nosotros tenemos, todo ese entrenamiento que tiene nuestra Fuerza Aérea, todos esos equipos, todo ese entrenamiento que tiene nuestra Armada de la República, todo ese entrenamiento que tiene nuestro Ejército,
el secretario de las Fuerzas Armadas, llamado antes, el ministro de Defensa, ministro de nuestras Fuerzas Armadas, que se llama hoy, los cuerpos superiores, los oficiales superiores que tenemos cientos, nuestros soldados, no se preguntan, no se ponen la mano en el corazón. Ellos hicieron un juramento de defender la patria. ¿Qué estamos haciendo para defender a la República Dominicana? Y no desde una guerra o desde un punto de vista militar, sino simplemente desde un punto de vista de organización. El tema haitiano, señores, hay que verlo desde varios puntos y desde varias aristas, pero hay que verlo ya y hay que organizarlo ya. Yo no sé qué pasa con el gobierno de la República Dominicana, que no organiza una cumbre con todos los sectores políticos del país, con todos los actores, ahora mismo con todos los partidos, pero que además se sume a eso los empresarios agrícolas, los empresarios de la construcción, los sectores que producen en el país. Y hay que hacer un pacto nacional de dominicanidad, donde todo el mundo se comprometa desde ahora hasta el año 2032 o 2036, lo máximo, que el que gane en el 28, más el que está ahora, y el que gane en el 32 hasta el 36, cumpla con ese pacto, donde hay que involucrar, y no solo involucrar, son los responsables, señores, a las Fuerzas Armadas de nuestro país, y decirle si la patria de Duarte, tanto sudor y lágrimas y sangre que ha costado, vale 200 pesos, 300 pesos, 500 pesos de un peaje. Señores, nuestra frontera tiene 376 kilómetros lineales. Desde el río Pedernales, en Pedernales, hasta el río Masacre o Dajabón, en Montecristi, Pepillo Salcedo, donde termina 376 kilómetros. Y yo lo sé porque yo lo he medido y yo lo conozco y lo he andado palmo a palmo. 376 kilómetros, señores. Nosotros tenemos capacidad de 64,000 guardias que tenemos militares, de poner un guardia cada 50 metros con un fusil. Y un guardia cada 50 metros en 1 kilómetro son 20 guardias. Por 376, eso da 7,500 militares. 7,500 militares, si hacen turno de 8 horas por 3, daría 21,000 guardias. Apenas eso sería el 30% de nuestra milicia. Pero tú estás desmilitarizando prácticamente el país. No. Para enfocarlo en una sola zona. ¿Sabe cuál es la otra función? Lo que pasa es que usted tiene que tener también una cantidad de reservas. Para allá vamos. ¿Usted sabe cuál es nuestra la función de los militares, además de proteger nuestra frontera? Tienen que proteger nuestro espacio aéreo, ahí está la Fuerza Aérea, y tienen que proteger nuestro espacio marítimo, ahí está la Armada o la Marina. Pero la única función que ellos tienen también es proteger contra la droga. ¿Y por dónde viene la gran cantidad de droga? Por la misma frontera. Entonces, ahí estamos matando 2 pájaros de un tiro, pero hay una cantidad de guardias nuestros que están en los puertos, pero nosotros tenemos en los puertos cuerpos civiles de seguridad, de inteligencia, tenemos policía y tenemos de todo también. Nosotros tenemos el cuerpo militar y civil armado necesario para poner en nuestras fronteras un guardia cada 50 metros con un fusil que se vea uno al otro, que le dice: Bobby, Enrique, todo bien, con un radio en la mano. Pero podemos también poner una torre de 20, 30, 15 metros de altura cada 500 metros. Quedaría 700 torres, que a 1,5 millones de pesos, eso es 700,000 millones de pesos, que es prácticamente nada. Nuestras Fuerzas Armadas tienen un presupuesto de 0.76 del PIB del país. Prácticamente un 1%, con esos recursos, con eso mismo, pero se le ponen los recursos extra que sean necesarios. Perdón, Enrique. Entonces, a partir de nosotros organizar nuestra frontera, que esos guardias obviamente, los que están en la frontera, hay que ponerle un salario especial, hay que instruirlo, hay que enseñarlo a tratar con personas, porque los haitianos son personas, son seres humanos. Y aunque nosotros, no actúan, porque una cosa usted aparece y la otra usted tener comportamiento.
Los haitianos no actúan como humanos, ni huelen como humanos tampoco, porque tienen problemas debajo de las asilas. Hay que decirlo claro. Entonces, tomando en cuenta que los haitianos son seres humanos y que nosotros tenemos acuerdos Aparecen internacionales para seres tratarlos, humanos, aparentan. hay que enseñar, Pablo, a nuestros guardias de la frontera a cómo tratarlos. Porque son personas, tenemos que tratarlo bien, pero tenemos que tratarlo bien en Haití, de aquel lado. Manténganse a raya allá. Y entonces hacer ese pacto con nuestros empresarios agrícolas, de la construcción y del sector que sea, que el que contrate un haitiano ilegal tiene una multa y la va a pagar. Y si es posible, en su momento tendrá hasta cárcel. Y eso hay que organizarlo. El otro sector y factor que hay que organizar, en la misma frontera, nuestra Junta Central Electoral o la institución que sea, en puntos clave, nosotros tenemos 5 provincias alrededor de la frontera, que son Montecristi, Dajabón en el norte, y en el sur tenemos a Pedernales, a Jimaní y a Comendador, que es Elías Piña. En esos 5 puntos clave nosotros podemos poner una estación de registro civil de la Junta, y el haitiano que quiera pasar para la República Dominicana, nosotros ponemos un equipo que le coja las 20 huellas, las 10 de los pies y las 10 de las manos, que le haga un análisis para el tipo de sangre y que le coja los ojos o datos biométricos para nuestro equipo y le damos un carnet, porque los haitianos no lo van a hacer, no tienen forma de hacerlo, no tienen los recursos. Quienes necesitamos protegernos somos nosotros, y como necesitamos cuidar nuestra patria, entonces nosotros lo hacemos por ellos y podemos buscar los recursos. ¿Qué pasa? Que ese haitiano que quiere su carnet dice que se llama Luis Joncier, le ponemos Luis Joncier. Pero cuando metamos los datos de él, cuando metamos el tipo de sangre, cuando metamos la huella, cuando le hagamos la biometría de los ojos, vamos a saber que es Luis Joncier. Y si hizo algo malo, como dice Pablo, en nuestro país, preso y la va a pagar. Pero ese haitiano también, que va a cruzar, está asignado a un empresario agrícola o de la construcción o del sector que sea. Ah, Jairo, usted tiene a fulano en su casa, en su empresa, en su finca. Bueno, pues sabemos dónde él está. ¿Dónde están sus hijos? ¿En qué escuela estudian? ¿A qué hospital va su esposa cuando va a parir? Y entonces es un haitiano que ya está en el país, está en el sector que se necesita, está en el lugar que se necesita, pero sabemos lo que está haciendo, de día y de noche y a la hora que lo está haciendo. Y sabemos en qué está. Y en el momento que se desprenda de ese trabajo, que ya sea que lo despidan, o sea, ese empresario que lo tenía, lo reporta. Y entonces él consigue otro o se va a su país. Pero además, ese carnet, que sería una especie de visado, también él tiene que pagarlo. Y con esos recursos se mantiene esa milicia, esos militares de nosotros que están en la frontera. O sea, ese es un plan que hay que organizarlo, pero ya de por Dios. Y en todos los sectores que hemos mencionado, obviamente el político, el sector político es el que dirige al país. Debe ser una política de Estado, no de gobierno, de Estado, con todos los sectores. Pero las Fuerzas Armadas, vuelvo y repito, nuestros militares, son los principales responsables. Y no le duele el país, no están haciendo nada. Antes, cuando en las Fuerzas Armadas se hablaba de mandar un guardia para la frontera, se ponía a llorar y a veces hasta renunciaba y decía, no, yo no voy para la frontera porque era un castigo. Ahora los guardias le dan el salario, 25, 30, 35 mil pesos al superior enterito. Mire, jefe, cobre todos los meses y mándeme para la frontera. Pero Dios mío, es que no tienen sangre en las venas. Es que la República Dominicana no le duele a nuestros guardias y a nuestra clase política. Tenemos que defender esta patria que nos dejó Duarte. Tú sabes que... ¿Tú sabes que realmente, Robertico, yo viendo sus claves y lo veo bien, todo lo que él planteó, lo veo brillante, lo veo. Y prácticamente anuncia el problema y también da